que pueda poner atención, podamos poner atención lo suficiente como para atesorar la palabra. Vamos a comenzar con la palabra. Vamos a leer un pasaje que está en el Salmo 18. Salmo 18. El programa para hoy está que terminando la predicación, después de la predicación viene nuestro hermano Ramiro con unos 20 minutos de oración. Después de la oración, un tiempo más de cánticos, al punto que cuando vengan a ser las 12, hemos de estar todos en oración al Señor. Ese es el objetivo, ese es el plan. Así que, bueno, hoy vamos a tener espacio, primero Dios, para orar, hablar con Dios y poner nuestros tiempos, como dijo el salmista, en las manos del Señor, como siempre lo hacemos todos los fines de año. Bueno, Salmo 18, vamos a leer ahí la palabra del Señor, pero vamos a leámonos el verso 4 hasta 6 y después nos vamos a saltar a 16. Bueno, yo le voy diciendo, leamos para la honra y gloria del Señor nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice Salmo 18, verso 4 hasta 6, dice así: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Ahora saltémonos, hermanos, por favor, hasta el verso 16 y vamos hasta 19. 16 a 19 dice así: envió, dice el salmista, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Les pido por última vez que nos saltemos hasta 32 y seguimos hasta 35. Verso 32 dice así: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Y luego sigue diciendo, hermanos, que persiguió a los enemigos y los destrozó, los acabó con ellos, dice el salmista. Dios le dio victoria a David en esta ocasión. Vamos a orar brevemente y vamos a hablar luego la palabra del Señor. Amado Dios, llegó el momento de hablar tu palabra. Te ruego, Señor, que edifiques nuestras vidas, que puedas fortalecernos, nutrirnos con ellas, Señor. Que tu palabra, Padre Santo, pueda llegar a lo profundo de nosotros. Que esta noche sea una noche especial, que podamos recibir de ti mucha bendición. Padre, que tu palabra sea expuesta con entendimiento, con claridad, y que haya comprensión entre tu pueblo. Esto te pido en el nombre santo de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Ahora tomen asiento, hermanos, amigos, todos tomen asiento y entremos al momento de la palabra del Señor. Se nos llegó el momento de lo que es de que se nos va este año. Llega este momento que pues algunas personas se ponen un poco así
Sí, nostálgico, correcto. Y bueno, a veces se hace reflexión en lo que ha ocurrido durante el año pasado y tantas cosas. Usted sabe cómo se mira el fin del año. Esta noche siento yo que el Señor me ha guiado a hablar en este Salmo 18. Y el tema que vamos a tratar va a ser nuestro alto refugio. Bien podríamos ponerle como dice el verso 31, por ejemplo, dice, porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? Podríamos ponerle como tema, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Sobran los temas para ponerle a nuestro mensaje, pero lo cierto es que nos quedamos con que nuestro alto refugio. Y hoy vamos a ver un poco de esto. Vamos a trabajar, le voy a pedir a los hermanos en la pantalla, todos vamos a estar desde el Salmo, desde el verso 1 en el Salmo mismo, 18. Antes de comenzar, quiero decirles que este Salmo es un cántico de David y es un cántico de acción, de gracias que David le dedicó al Señor con mucho agradecimiento porque Dios lo guardó, lo auxilió y lo rescató de grandes peligros en los cuales se encontró el salmista. Vamos a ver un poco eso. Y en este salmo David va a destacar, hermanos, en este salmo él destaca el poder de Dios y su fidelidad para ayudar a aquellos que humildemente se refugian en Él, que con fe claman a Él. Así que este salmo es un cántico de acción de gracias que lo entonaban los músicos allá en el templo en Israel. Ahora, habiendo dicho esto, comienzo diciendo, desde el momento en que David fue ungido por el profeta Samuel, todos sabemos esto. Desde el momento cuando Samuel fue a ungir a David en la casa de su papá Isaí, ¿se recuerdan de esa historia? Lo ungió y desde ese momento se le prometió que iba a ser rey en Israel. Quedó ungido David. Desde ese momento, hermanos, desde ese instante, la vida de David se le complicó completamente. Se le complicó. Poco tiempo, pocos días pasaron después que fue ungido, hermanos, y fue sacado del redil de cuidar las ovejas, y ya lo miramos enseguida trabajando, usted sabe, como músico para Saúl. Pero aquí va lo fuerte, y es que desde el momento en que fue ungido, el problema es que se le complicó la vida porque no se convirtió en rey inmediatamente, sino que David estuvo esperando que se le diera el trono aproximadamente 20 años. 20 años. Esos 20 años que él vivió, hermanos, en espera para que se le diera el trono, fueron 20 años de andar huyendo del rey Saúl. Todos sabemos la historia. Este hombre David, este jovencito, perdió todo, perdió. ¿Quiere ver qué cosas perdió? Perdió todo. Mire lo que perdió. La vida le dio un giro drástico a David. Mire lo que perdió. Perdió su familia porque se fue a huir a los desiertos.
perdió su seguridad, perdió su conexión con su propio pueblo, su propia gente, sus amigos, su gente, su vecino. Perdió conexión con su propio pueblo. Perdió sus comodidades. Perdió incluso los derechos que todo ciudadano tenía. Él los perdió. David andaba por los desiertos, huyendo. Su trabajo de cuidar ovejas, su oficio de cuidar ovejas, ¿qué cree que pasó? Lo perdió. Él se fue a huir por el desierto, de manera que este joven, podríamos decir que desperdició, o no desperdició, pero perdió todos sus mejores años. Su juventud la perdió. Se hizo adulto huyendo por los desiertos. Este joven o este varón este David vivió, hermanos, en los desiertos, refugiándose en las montañas, en peligros, viviendo en cuevas, allá en el desierto, sin amigos, solo. Fue con el tiempo que le llegaron los enlutados, si usted sabe la historia. Pero la vida a este joven o a este hombre le cambió por completo. Una vida, hermanos, muy mal en ese sentido. Todos conocemos la historia de David. Pero verdad que con lo que acabamos de decir, verdad que este joven perdió todo prácticamente. ¿Qué sería de usted? ¿Qué sería de mí? Que después de vivir normal, una vida normal, tuviésemos que huir para salvar nuestra vida, vivir, dormir en cuevas, andar escapándose, viviendo de monte a monte. ¿Qué cosa más horrible? Sin mi papá, sin mi mamá, sin mis amigos, sin mis hermanos, sin mi familia, sin mi gente, sin mi pueblo, sin mi trabajo, sin mis estudios, sin mi profesión. ¿Qué cosa más horrible? Eso vivió David. Eso vivió David. Y este es un cántico, vuelvo a decir, de acción de gracias. Un cántico donde David celebra a Dios, porque David agradece a Dios porque él reconoce que de todo esto que acabo de decir, Dios supo guardarlo y sacarlo con bien. Miren, hermanos, comencemos. David, al inicio de este salmo, en su encabezado, lo primero que leemos, si usted tiene su Biblia podría mirarlo. Lo primero que leemos en este salmo, se cree que solamente hay un encabezado más grande que este, dice arriba, antes de decir te amo, oh Jehová, él dice arriba, el encabezado o el título, él dice al músico principal, dice mi Biblia, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, nosotros encontramos, hermano, que David nos cuenta el contexto dentro del cual surge este salmo. Y él lo relata y dice que fueron palabras que él dirigió el día que fue librado de sus enemigos y de Saúl. Es decir, nos da el contexto, nos relata, nos pone cómo ocurrió este salmo. Fue dirigidas palabras a Jehová en gratitud por la gran liberación. Ahora, después de leer el encabezado, mire lo que dice el verso 1. Verso 1 al 3, nosotros hallamos, hermanos, a David alabando a Dios por la grande liberación, por el rescate que el Señor ha hecho a su favor. Mire lo que dice el verso 1 al 3, dice David así: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y el último, el 3, invocaré a Jehová, y él dice, quien es digno de ser alabado.
y seré salvo de mis enemigos. Si nosotros hacemos un resumen, lo que él dice es lo siguiente, o él está atribuyendo nombres o títulos muy apreciados a Dios. David está comparando o utiliza metáforas y presenta a Jehová y lo presenta con estos títulos. Él dice: fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, el que es digno de ser alabado. Y me salté una donde él dice: mi Dios. Todas estos títulos que David le da a Dios describen, hermanos, describen cómo David veía a Dios. Lo primero que dice: te amo, oh Jehová, y dice: fortaleza mía. ¿Sabe una fortaleza? Una fortaleza, los reyes de antes acostumbraban tener fortaleza, un lugar de refugio, un lugar seguro, un lugar donde la naturaleza misma se prestaba para que el enemigo no llegara fácilmente. Por ejemplo, frente al mar muerto en Israel, el mar muerto o el mar salado, hay una fortaleza de Herodión, o al hombre que se le llamaba Herodes el Grande. Esa fortaleza se llama la fortaleza de Masada. Esa fortaleza está en lo muy alto de un cerro, una montaña. Y allá arriba, Herodión o Herodes el Grande tenía palacios, tenía abastecimiento de agua, tenía alimento, tenía, hermano, incluso teatro, tenía donde él se divertía, tenía todo, lo tenía allá en la fortaleza. Cuando el enemigo venía, solamente alcanzaba a llegar hasta allá abajo. Los ejércitos enemigos estaban en grande desventaja porque Herodes el Grande con su gente estaban en lo muy alto, en la gran fortaleza natural. Tanto que hoy día para ir a ese lugar se va en el teleférico. ¿Sabe el teleférico? Porque para ir caminando son 4 horas para poder llegar. Eso solo para decir algo, cómo era una fortaleza. Una fortaleza era un lugar seguro, un lugar de protección. Los grandes reyes, los líderes, los sultanes de aquellos tiempos, hermano, tenían sus fortalezas. Lugar seguro, lugar de protección, donde el enemigo viene en desventaja. El enemigo va a perder porque no puede penetrar fácilmente. Y David compara a Dios y dice: Jehová, fortaleza mía. Y luego: Jehová, roca mía. Roca mía. Jehová, roca mía. Lo mismo, lugar de protección, lugar de seguridad. La gente en aquellos tiempos, hermanos, habría o vivía en las grandes montañas de roca. Por ejemplo, hay un lugar que se llama Capadocia hoy día. Capadocia, usted busca o mira por ahí algo que se llama chimeneas de hadas, le llaman a eso. La gente vivía en las cuevas, en las rocas, incluso ciudades subterráneas, en cerros, en lo alto. Y cuando el enemigo venía, hermanos, estaba en desventaja porque los que vivían allí estaban refugiados en cuevas dentro de la roca, montaña de roca. Y David dice y lo compara o utiliza como metáfora y dice: Jehová, roca mía. Y luego: castillo mío. Siempre la misma idea: castillo mío, mi libertador, el que me da la vía de escape cuando ya me atraparon, cuando no encuentro la salida. Él es, dice David, él ha sido mi libertador.
Luego dice: mi escudo, el que me defiende, la fuerza de mi salvación, el que me da fuerza, el que no deja que me desmaye por dentro, que cuando me da temor para enfrentarme a la situación, me fortalece por dentro y me llena de una valentía, me llena de fe, me llena de seguridad y no permite que me acobarde y siga para adelante. Todo eso está diciendo David: la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Lo mismo. Y por último, el que es digno de ser alabado. ¡Qué alabanza de David, hermano! ¡Qué alabanza está dándole David en el Salmo 18, verso 1 al 3! Con solo esos versículos. ¡Qué alabanza! ¡Qué elogio a Dios! ¿O no le parece así, hermano? Que qué manera de alabar. ¡Qué maravillosa alabanza! Esto describe que David fue un hombre que, a pesar de lo que yo comencé diciendo, que anduvo huyendo de Saúl, fue un hombre que experimentó a Dios, que tuvo momentos de vivencia con Dios, tuvo momentos tan especiales con Él, que llega a hablar después, llega a hablar de Él y a decir: Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi escudo. ¿Por qué habla así? Describe cómo David veía a Jehová su Dios. Yo, estudiando esto, decía: ¿cómo se habrá sentido Jehová de escuchar ese elogio, esa alabanza? Yo le pregunto a usted: ¿cómo es Dios para usted? ¿Cómo usted mira a Dios? ¿Cómo usted, qué concepto tenemos nosotros de nuestro Dios? Alabanzas al Señor. Alabanza a nuestro Dios. Hermanos, ¿qué puede decir usted de Dios? ¿Cómo se expresa de Dios? ¿Qué concepto tiene? Vaya, no lo exprese, no lo diga, pero ¿qué concepto tiene en lo profundo de su corazón? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué piensas de Dios? ¿Podremos nosotros decir lo mismo que dice este hombre? Fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi escudo, mi fuerza, mi alto refugio, el que es digno de ser alabado. ¿Qué concepto tenemos nosotros de nuestro Dios? Ay, hermano, que a mí me conmueve, me penetra, me inspira la alabanza de este hombre, verso 1 hasta el 3. Todo el salmo está dividido en estrofas, del 1 al 3, del 4 al 6, del 7 al 15, del 15 al 19, del 19 al 25, después al 30, y salta y se va todo el salmo, muy largo. Pero hemos visto del 1 al 3, qué alabanza la de este hombre. Pero mire, hermano, el verso 4 y 5. En el verso 4 y 5, él ahora trae su memoria y va a describir cómo David se sentía. Verso 4 y 5 describe el peligro o las circunstancias que le rodearon. Él dice así: me rodearon ligaduras de muerte. ¿Cuándo? Cuando andaba huyendo, cuando me enfrenté a los enemigos, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron, dice el verso 4. Y el verso 5 dice: ligaduras del Seol, eso es de la tumba, me rodearon, me tendieron lazos de muerte. El verso 4 y 5, hermano, David describe el peligro que le rodeó. David vivió momentos huyendo del enemigo, escondiéndose, momentos en los que podía escuchar lo que hablaba el enemigo, momentos en que sintió a la muerte andar muy cerca de él, momentos en que vivió angustia como humano, sentía a la muerte andando en su entorno y hasta escuchaba las perversidades que hablaban los enemigos buscando a David. ¡Qué terrible! Él describe
describe cómo era la situación. Ustedes saben que David vivió tantos momentos, 20 años de andar huyendo del enemigo. ¿Qué no vivió este hombre? Y por eso, por ejemplo, allá en el verso 16 del mismo capítulo, 16b, nosotros encontramos que él hace alusión a las muchas aguas. No es que andaba, que se estaba ahogando y que estaba en muchas aguas. Él dice, me sacó de las muchas aguas. Él describe cómo era la angustia que vivía. Como cuando alguien está en las muchas aguas, en medio del mar, y siente que se está ahogando y no puede más. La angustia es sin palabras. Él dice que se sentía así. Pero mire lo que dice después el verso 6, ya cuando pasa la otra estrofa, dice que él, dice el verso 6, ahora volvamos al 6, dice que él oró al Señor en su angustia. Vea cómo dice, en mi angustia, cuando andaba el enemigo allí bien cerca, cuando me sentía que la muerte me andaba rodeando, cuando sentía que era mi final, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos, dice el salmista David. Mire qué tremendo, hermano, mire qué tremendo. En mi angustia clamé al Señor y él me oyó. David oró y dice que Dios lo oyó desde el templo celestial. ¿Saben ustedes que Dios tiene un templo? Él habita en el templo celestial. Eso lo encontramos en Éxodo. También en Apocalipsis. Tanto que el tabernáculo fue copia del celestial, dice la Biblia. A Moisés se le dieron las copias del templo celestial donde Dios habita. Y eso se le dijo a Moisés, así quiero que lo hagas. Vas a hacer esto. Dios habita en un templo allá en el cielo celestial, el cielo pues. Y dice que oró David y Dios le escuchó desde su templo santo. ¿Creen que me han seguido hasta aquí, mis amados hermanos? ¿Cómo está la situación con David? No vaya a salir alguien con que ya se está durmiendo, porque no se vale. Hoy sí no se vale. El sábado, digo el domingo, a veces tal vez uno, pero hoy no se vale. Entonces, ¿cómo están las cosas con David? Tremendo. ¿Qué es el Salmo 18, pastor? Un cántico de alabanza, de gratitud, con mucho agradecimiento de David. ¿Y por qué, pastor? Porque David fue rescatado por Jehová. ¿Cuándo? Cuando andaba huyendo y sentía que la muerte le rodeaba. Invocó al Señor y mire lo que pasó. Vamos a leerlo rápidamente, no nos vamos a detener mucho. Versos 7 hasta 15. David ahora nos va a describir cómo fue la maravillosa, la majestuosa liberación de Jehová a su favor. Miremos lo que dice el verso 7 hasta el 15. Mire cómo lo va a describir. Después que oré, dice David, ahora viene la respuesta. La tierra fue conmovida y tembló. Eso habla de un terremoto. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz. ¿Sabe qué es eso que está diciendo? Humo de su nariz. David está describiendo que Jehová vino airado, con enojo, airado. Usted ha visto cuando los animales del campo están hasta humo por la nariz. El aliento caliente que sale por la nariz se convierte como humo. Eso habla de airado. Y David está diciendo, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Eso habla de que la respuesta fue con presteza.
rápido y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová. Esos son los rayos que nosotros, los truenos que en las tormentas. Tronó en los cielos Jehová. El Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas. Esos son los rayos. Esos son los rayos. Envió sus saetas y los dispersó. ¿Quién no corre cuando un rayo cae cerca de uno? ¿Quién no corre cuando el rayo cae por allí unas cuantas cuadras? ¿Acaso no es cierto que el más valiente sale a buscar refugio? ¿Acaso no es cierto que el más valiente se corre, se esconde porque dice la naturaleza? Cae en rayos y se esconde. Y dice, envió sus saetas y lo dispersó. Lanzó relámpagos y lo destruyó. Y el último. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Y termina diciendo que esto fue tan solo por el soplo del aliento de su nariz. A su reprensión, a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Miren, hermanos, tenemos ya hasta el verso 15. ¿Qué está haciendo aquí David? Nos está describiendo una gran liberación. Cuando él está en la gran aflicción, en la gran angustia, experimentó esto que acabamos de decir. El enemigo anda en el entorno. David se refugia en Dios, clama en la angustia. Inmediatamente le vino la respuesta allá, tal como lo hemos leído. Una cosa tremenda la descripción. Usted mira en la descripción, la tierra fue conmovida, hubo terremoto, humo salió de su nariz, fuego, carbones encendidos, descendió el Señor, nubes, resplandor, granizo, trueno, saeta, relámpago. Todo esto ocurrió. Todo esto. El soberano estaba airado, dice David. Bajó, descendió a rescatarme, a auxiliarme. Ahora, usted sabe, hermanos, que nosotros conocemos mucho de David. Casi todo lo que se habla de David lo conocemos. Pero usted no ha leído la historia esta. Nunca encontramos un pasaje de la Biblia donde se describa una liberación de Dios en favor de David como esta. No la leemos, no la hallamos. En la historia de David nunca hallamos esto, pero él ahora la describe con detalles. Claro, utilizando un lenguaje poético, un lenguaje figurado, está describiendo, David describe lo que ocurrió, cómo fue la gran liberación. Por eso hay mucha gente que piensan que David utilizó imágenes de las que se dieron allá cuando Dios libertó a Israel de Egipto, allá en el monte Sinaí, cuando hubo truenos, relámpagos, temblor, terremoto. Usted se acuerda de cómo fue allá en el Sinaí, lo que está escrito. Hay algunos comentaristas que piensan que puede ser que David veía así su liberación al punto que utiliza todo esto para decir así, todo eso movió Dios, todo eso tuvo que hacer para auxiliarme, para rescatarme cuando yo andaba huyendo del enemigo y estaba a punto de morir. Otros creen que podría ser que David lo describe de esa forma porque así creía David que Dios había hecho. Había en el ámbito espiritual hecho todo esto y que por eso lo describe de esta forma. Pero hermanos, la verdad es que aunque nosotros no hallamos una descripción de liberación en favor de David como esta, en otro lado, lo que sí es verdad, lo siguiente, que nosotros a veces creemos que solamente lo que se ve es real y no es así.
No es así. A veces nosotros creemos que solo lo que es literal, material, solo eso es real. Pero no es así. La Biblia está llena de experiencias y de momentos en los cuales en el mundo invisible, en el mundo espiritual, ocurrieron grandes cosas que lo único que se vio en lo terrenal solo fueron los efectos, pero nunca se miró en realidad lo que estaba ocurriendo. Y para esto hay tanto, muchísimo hay para hablar de esto. Yo traigo brevemente 3 pasajes, pero en realidad hay mucho. Ustedes se recuerdan, por ejemplo, hermanos, el pasaje donde Samuel fue a ungir a Saúl y lo declaró rey y le dijo: te encontrarás con una compañía de profetas, vienen así, vienen con el shofar, vienen con los cuernos, vienen así, vienen. Le dijo todo. Y esto lo tomarás por señal. Hemos predicado de eso. El libro de Samuel capítulo 10, 9 y 10 anda todo eso. Hermanos, y así como el profeta dijo: vas a ver esto y te vas a encontrar con lo otro, así fue. En el ámbito espiritual eso ya había ocurrido. Eso hablando, por ejemplo, solo de una ocasión. Otra ocasión, el sumo sacerdote Josué, sí, cuando fue allá arriba y estaba, se recuerdan ustedes, fue acusado de pecado. Y muchos pasajes más. Pablo una vez miró al ángel allá en la noche y le dijo en visiones, llegó al barco y le dijo: mira, no te preocupes, todos los que van aquí, ninguno va a aparecer. El libro de los Hechos, capítulo 27, 28, por allí anda, 26, 27, 28, entre esos capítulos está. Más después encontramos también a aquel varón macedonio que le decía a Pablo: Pablo, ven y pasa por acá y ayúdanos. Son cosas, hermanos, que solo se vieron en el ámbito espiritual. Hermanos, y así Jesús le dijo a Pedro: Pedro, yo he orado por ti porque resulta, Pedro, que te han pedido, Satanás te ha pedido para zarandearte y yo he tenido que orar por ti. Pedro nunca miró eso, ni los demás discípulos, pero el Señor sí lo había visto en el ámbito espiritual, claro que sí. Entonces, a veces nosotros creemos que solamente lo que se ve es lo real, pero no es así. Ustedes se acuerdan de la gran experiencia de Eliseo y su criado cuando Israel o el rey de Siria tenía guerra contra Israel. Todos los que estamos aquí conocemos la historia, pero para que la vamos a leerlo. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, en su verso 14 hasta 17. Sabemos la historia, pero mire lo que dice allí. Segundo de Reyes 6, 14 hasta 17. Todo lo que vamos a ver hoy demuestra que en el ámbito invisible, en el mundo espiritual, hermano, ocurren cosas muchas de las veces que Dios hace y que nosotros la desconocemos y solamente miramos los efectos. Mire lo que dice. Entonces envió el rey de Siria, envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, Eliseo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el otro. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. ¿Y qué cosa miró? Y he aquí, el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y todavía leamos otro poquito hasta 17. Bueno, hasta allí. Luego que los sirios descendieron, él oró y Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera. Ahora, el punto es que este pasaje a nosotros nos demuestra que en el ámbito espiritual muchas de las veces ocurren cosas que nosotros jamás las miramos. Nosotros lo único que miramos son los efectos aquí en la tierra, los efectos de estas cosas.
Ahora, se cree o es muy probable que para que David haya descrito en el Salmo 18, desde el verso 7 hasta el 15, cómo toda la naturaleza, todo el reino de ese rey supremo, soberano de la creación, todo se activó, la tierra, el trueno, el fuego, las nubes, relámpagos. ¿Usted vio la descripción que hizo David? Es muy probable que en un momento dado, cuando David está huyendo en su grande angustia, ¿no cree usted que Dios le pudo haber permitido a David mirar la liberación? Es decir, tener una visión. ¿Cuántos hombres en la Biblia no tuvieron grandes visiones y describen? Daniel, por ejemplo, cuando la gloria de Jehová se iba del templo. Libro de Ezequiel, capítulo 9, 10 y todo eso anda allí. ¿Qué no encontramos? Tantos hombres que vieron cosas tremendas. Entonces se cree, hermano, que es muy probable que David aquí se le permitió a David, quizás Dios para mostrarle su liberación, le permitió haber visto cosas como esta. Y es que, hermanos, en el ámbito espiritual ocurren tremendas cosas que nosotros jamás las miramos. Por eso que la Biblia nos llama a nosotros y nos dice dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, dice, en las regiones celestes. Porque ustedes y yo conocemos, hermano, a través de la palabra, que hay un mundo invisible, que no lo miramos, es verdad, pero que es tan real, tan real. Entonces es muy probable que a David se le permitió ver esto. Daniel, cuando estaba ¿se recuerdan ustedes? Cuando vino allá el arcángel vino a darle, Daniel, muy amado, le dijo, eres muy amado, capítulo 10 de Daniel. Le dijo, ya la respuesta estaba rápido, pronto para ti, pero cuando venía me detuvo el príncipe de Persia y resulta que ya se complicaron las cosas y no te trae la respuesta. En el ámbito espiritual ocurren cosas tremendas. Quisiera alimentarlo más con el pasaje del profeta Micaías, que ese sí está pero fuerte. Micaías, cuando se dio la muerte del rey Acab, todos conocemos esa historia. No tienen problema con que la leamos, hermano. ¿Cuánto llevaremos ya hablando? Bueno, ya. El profeta Micaías. Voy a leer esta historia del profeta Micaías. O mejor no, hermano, mejor dejémosla. Ay, así. Vamos a avanzar más. Dejémosla. Eso estaba en Primero de Reyes, capítulo 22, versos 19 al 23. Bueno, que solo son 4 versículos. Dele, hermano, dele, por favor. Dele. Primero de Reyes, 22, 19 hasta el 23. Esto es aquella ocasión cuando Josafat y Acab se han juntado como reyes. Y ustedes saben que Acab fue aquel hombre que nunca escuchó a Dios, nunca escuchaba la palabra de Dios. Llegó el momento cuando solo profetas falsos, tenía muchos profetas y solo le profetizaban a su favor, pero entre todos estaba Micaías, el cual solo le profetizaba en contra, pero ese era el verdadero profeta de Dios. Y esta fue la ocasión cuando, mire lo que dice aquí, entonces él dijo, oye pues palabras de Jehová. Yo vi, dice el profeta Micaías cuando ya lo llamaron, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu, un demonio, y se puso delante de Jehová y dijo, yo voy, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera lo vas a hacer? El demonio dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve, dijo Jehová, ve pues y hazlo así. Y ustedes saben, hermanos, que los profetas falsos le dijeron a Acab, ve a la guerra, vaya Señor, miramos victoria para usted, solo triunfo, usted va a conquistar, miramos que regresa con todo lo... Vaya a la guerra, vaya para allá. ¿Y a qué fue?
solo a que lo mataran fue. El enemigo lo mató allá. ¿Dónde había ocurrido todo esto? Donde nadie de nosotros puede ver, en el mundo invisible. Toda esta conversación, toda esta planificación para que acá muera, está ocurriendo en el mundo invisible. Usted podría decirme, pastor, pues ya se salió del tema. Lo que yo quiero decirles es que es muy probable que en el Salmo 18, verso 7 hasta el 15, David tuvo una experiencia similar donde pudo ver la gran liberación de Dios a su favor. Volvámonos porque va para largo si no seguimos ahí. Hermanos, en el mundo espiritual pudo haber ocurrido esto. Entonces, por esto es que David con detalles nos describe cómo fue la liberación. Y si nos saltamos, el verso 16 dice, ya del Salmo 18, muchas gracias por los hermanos que me ayudan. El Salmo 16 dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo, me asaltaron el día de mi quebranto. Y termina diciendo, mas Jehová fue mi apoyo, me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí, porque me había escogido por su gracia. Eso dice el verso que leemos ahí. David, volviendo al Salmo, David está muy agradecido con Dios. Usted vio cómo comenzó alabándolo del verso 1 hasta el 3. Luego ora, luego describe la angustia, luego ora. Después de orar, mira la gran respuesta de Dios. Y ahora todavía está describiendo cómo fue libertado. Y si seguimos así, podríamos seguir toda la noche predicando de lo mismo. Porque el Salmo es uno de los más largos que contiene la Biblia. Los versos que siguen, él va a describir cómo se siente con Jehová. Tanto que dice, con Jehová, y ahora ya habla para el futuro, con Jehová asaltaré muros. Con Jehová, aunque vengan ejércitos, los venceré. Y ahora David habla como que Jehová con él, y ahora habla con referencia al futuro. Con Jehová haré proezas, haré grandes cosas. Pero me voy a saltar. Verso 31. Mira el verso 31. Verso 31, vamos a saltarnos. El tiempo nos avanza. ¿Ustedes creen que aguantan un poquito más, hermanos? Son las 11, nos vamos a ir a las 12. Verso 31. Fíjense, no olvidando el contexto, David está en momentos de angustia, de aflicción, está describiendo cómo Jehová ha sido bueno con él, cómo lo ha libertado. Y ahora el salmo de gratitud expresa tanta alabanza al Señor porque ha sido tan bueno. Nosotros esta noche deberíamos agradecerle, pero de verdad esta noche debería ser toda de gratitud al Señor, de agradecimiento, de reconocer que si no fuera por su gracia no estuviéramos aquí, hombre. ¿Cómo ha cuidado el Señor de nosotros? Verso 31 hasta 36. Miren cómo David aquí le da a Jehová todo el mérito, toda la gloria. Le atribuye a Jehová todas las victorias, los triunfos. Se lo atribuye a Jehová. Dice el verso 31. Aquí va un elogio de David para con Dios. Porque ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Miren qué elogio. En otras palabras, él está diciendo, no hay Dios fuera de ti. Ahí están esas naciones, los filisteos, ahí están los amorreos, ahí están los heteos, ahí están los de allá, están los otros. Y tienen sus dioses paganos. Mentira, dice David. Son vanos. Son engaños, dice David. ¿Qué Dios hay sino solo tú? El que me auxilia, el que me rescata, dice David. El que ha descrito aquí el verso 31.
¿Qué Dios hay fuera de ti sino solo Jehová? El que sí libra, el que guarda. Mire, hermano, el verso 32. Dios es el que me ciñe de poder. Vamos a ver. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Mire, Dios es el que me ciñe de poder. Ese es el verso 32. Saben, hermanos, ceñir de poder en aquel tiempo era que los soldados, ceñir significa apretarse el cinturón, apretarse lo que se ponían los soldados acá, bien apretado. Los soldados, cuando iban a ir a la guerra, necesitaban que el compañero le viniera y lo apretara por atrás, apretara bien. Y yo, como soldado, quedaba listo para ir a la guerra. Mi compañero me había ayudado a ceñirme para la batalla. Me dejaba preparado, bien, mi cinturón bien apretado. Y David dice David, Jehová es el que, Dios es el que me ciñe de poder. Miren cómo David piensa con respecto a Dios en cuanto a la guerra. David tiene claro, David reconoce que él ganaba las guerras era porque Dios lo ayudaba, porque Dios estaba con él, porque Dios en este caso me ciñe de poder. Vaya, le decía Jehová. David se mira y Dios lo está vistiendo. Vaya, estás listo, ve para la guerra, ya te preparé, vas listo, ve a la guerra. Dice David, el que me ciñe de poder, me vuelvo poderoso, el que me viste para la guerra. Qué maravilloso el concepto de David para con Dios. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de Dios, hermanos? ¿Cómo pensamos nosotros de Dios? Es muy bueno, o creo que es apto para cuestionarnos a nosotros. Siento que no tomé el tiempo, yo no quiero ser muy cansado, hermanos. No me recuerdo exactamente. El verso 33, ya vamos a parar. Por aquí llegamos. Verso 33, ¿qué dice el verso 33? Dice, mire cómo piensa David en cuanto a la guerra. Cuando se trata de ir a la guerra, dice, quien hace mis pies como de sierva. Eso habla de habilidad. Que cuando había que moverse de este lugar a otro, inmediato David ya estaba en otro lugar. Quien hace mis pies como de siervas habla de habilidad, de capacidad para escapar, para huir, como de sierva, pies como de sierva. Esos animalitos tienen la capacidad de subirse a las montañas más altas, y cuando el enemigo, el depredador, va queriéndolas devorar, ellas se mantienen en la peña. Y el enemigo llega cerca, pero no puede llegar a donde ellas están. No puede accesar hasta donde ellos están. De manera que David se compara y hace esta metáfora y él dice, hablando de Dios, es quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Hombre, qué tremendo. Quien me da la habilidad, la capacidad para remontarme en la altura donde el devorador no puede llegar. David le está atribuyendo a Dios todas las victorias. David dice, si yo estoy en pie, si estoy contando la historia, es porque Jehová ha estado conmigo. Es porque me ha sostenido, me ha guardado, me ha dado la capacidad. No se trata de la inteligencia, la estrategia, ni la sabiduría humana. Se trata, dice David, de que Dios ha sido peleando mis guerras. Verso 34. Quizás aquí vamos a parar para ya. Quien adiestra mis manos para la batalla. Quien adiestra mis manos. David dice, Jehová es el que me entrena, el que me enseña a pelear, el que me adiestra. Ustedes han escuchado de un caballo diestro, por ejemplo, un animal diestro. Un caballo diestro es un caballo al que se le ha dedicado mucho tiempo. Se le ha tenido paciencia y lo han tenido que educar, lo han tenido que formar, lo han hecho apto para la guerra.
En Proverbios capítulo 21 habla de que el caballo se alista para la guerra, se entrena para la guerra. A los caballos los entrenaban para la guerra. En este caso aquí, David dice, Jehová, Dios, es quien adiestra mis manos para la batalla. Qué humildad, qué reconocimiento. Jamás se atribuye a él. Dice, para entesar con mis brazos el arco de bronce, ese que tenía doble, ese que era el más fuerte, ese que era el más duro, cuando no puedo más. Él, dice David, es el que me da la fuerza física para poder entesar el arco y disparar con más fuerza, dice David. No, el que adiestra mis manos para la batalla, el que me hace fuerte para entesar el arco. En resumen, porque el salmo sigue. En resumen, ¿qué está diciendo David aquí? ¿Por qué todo este salmo aquí, Salmo 18? ¿Por qué todo esto que hemos hablado? Y todavía lo que sigue, hermano, desde el 36 al 42, cuando dice que cómo persiguió a los enemigos y lo hizo pedazos. Y dice que aunque clamaron aún a Jehová, clamaron, pero tú no los escuchaste, le dice. Y los hice pedazos y los maté al punto que no quedaran nada vivo para que no retrocedieran, volvieran, dice David. Desde el verso 36 al 42. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los despedacé, acabé con ellos, dice David. Pero tú, ahora yo concluyo esta noche diciendo que el mensaje está dado en el sentido de que, miren hermanos, no se trata de nuestra sabiduría, de nuestras habilidades y capacidades. El que hoy estemos culminando un año más, todo lo debemos al Señor, hombre. Y si tú presumes de ser inteligente, si tú presumes de que es tu sabiduría, tus capacidades, todo se lo debemos al Señor, hombre. Todo se lo debemos al Señor. El que hoy estemos vivos, el que hoy estemos en este lugar, se lo debemos al Señor. El que todavía seas evangélico, se lo debemos al Señor. ¿Acaso qué tentaciones no hemos pasado durante el año? ¿Qué luchas? ¿Cuántos momentos para quedarnos tirados en el fango? ¿Cuántas veces no fuimos tentados? Que si no fuera porque Él nos redarguyó, nos dio un redarguir en lo profundo de nuestro ser y nos dijo, levántate, no puedes quedarte ahí, arrepiéntete, aquí estoy para levantarte, para perdonarte, para que sigas adelante. Y es así, por su obra, por su gracia, por su trabajar en nosotros, que hoy todavía estamos en este lugar, culminando este año 2025, porque Él nos ha sostenido. Si de nosotros, hermanos, no sale nada bueno, si de nosotros no sale nada bueno, es Dios quien pone el querer, dice la Biblia, el querer como el hacer. Él pone en nosotros eso de que vengamos a los cultos, eso de que siempre queramos venir a la oración, al culto, seguir adelante en la obra del Señor, querer trabajar en la obra, es obra de su Santo Espíritu. De lo contrario, hermanos, nosotros solo para las cosas de la carne miramos. Pero es la obra del Espíritu. Es Dios obrando con su palabra, con su poder, allá en lo interior de nosotros donde no miramos. Y es por eso que todavía estamos en pie, cerrando este año 2025. Yo quisiera cerrar con los versículos 1, 2 y 3 del Salmo 18. Y con esto hacemos el cierre pues de esta predicación, hermanos, y como el salmista en su gratitud alaba al Señor. Y también quisiera que si los hermanos músicos vienen y cantemos al Señor un canto bien alusivo a nuestro Dios, que se parezca a lo que dice el salmista. Vamos adelante, hermanos. Dice el verso 1, 2 y 3.
Ponga, por favor, preséntelo allí, del Salmo 18. Dice el salmista, haciendo alusión a todo esto que hemos hablado, esta historia. Dice David: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Ojalá y nosotros pudiéramos decirle a nuestro Dios esta noche también: te amo, Jehová, fortaleza mía. ¿Creen que pueden orar conmigo y cerramos la predicación, hermanos? Estén conmigo, por favor, y cerremos este espacio con una oración. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hermanos, que nosotros podamos decir esto también al Señor. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Yo quisiera que entonáramos un canto alegre, por favor, el alegre, por favor, si tenemos. ¿Creen que pueden unirse conmigo? Cantemos este canto, hermano. Después viene un tiempo de oración, va a poder descansar y viene tiempo de oración, nuestro hermano Ramiro. Pero hoy elevemos al Señor un cántico alegre, un cántico